¿Cómo es que un puñado de ideas que nacieron en cafés, en salones, en libros, terminaron derrocando reyes y construyendo naciones enteras? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en cómo un movimiento intelectual superpoderoso encendió la mecha de una era de revoluciones, una era que de verdad cambió para siempre la forma en que vemos el gobierno y la libertad. Y todo empieza con una chispa como esta. Esta frase de Voltaire es famosísima y captura a la perfección el espíritu de esta nueva época, ¿no? La pura audacia de atreverse a pensar diferente y, sobre todo, la defensa de que cualquiera pueda hacerlo. Esta es la idea central que va a impulsar todo lo que viene. Porque, a ver, antes de que las calles se llenaran de gente y de barricadas, hubo otra revolución. Una más silenciosa, pero muchísimo más profunda. Una revolución dentro de la mente de las personas. Y ese fue el verdadero punto de partida de todo. A este movimiento se le conoció como la Ilustración, o el siglo de las luces. Y la idea base era, la verdad, radicalmente simple. En lugar de solo aceptar el mundo como es, porque sí, la humanidad podía y debía usar la razón, la lógica, la ciencia, para analizarlo, para criticarlo y, aquí está la clave, para mejorarlo. Los grandes pensadores de esta era no eran solo filósofos encerrados en una torre de marfil. Para nada. Eran auténticos arquitectos que estaban diseñando los planos para una sociedad completamente nueva. Una sociedad basada en principios que hoy nos suenan familiares. Libertad y justicia. Estas ideas no salieron de la nada, claro. Fueron forjadas por un grupo de pensadores súper audaces. Vamos a verlos como una especie de equipo de estrellas intelectuales. Cada uno puso una pieza clave en el rompecabezas de este mundo nuevo que estaban imaginando. El punto de partida, el cimiento de todo es John Locke. Él llega con esta idea que hoy parece obvia, pero que en su momento fue una bomba: los derechos naturales. Él decía que cada persona, no más por existir, ya tiene derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que ningún gobierno te los puede quitar. Esto implica algo importantísimo, que un gobierno solo es legítimo si la gente está de acuerdo con él. Pero claro, una vez que tienes un gobierno, ¿cómo evitas que se pase de la raya y se vuelva un tirano? Pues para eso llega Montesquieu con una solución de ingeniería política que es francamente brillante: la separación de poderes. O sea, dividir al gobierno en 3 ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, que se vigilen entre sí. Es como un sistema de frenos y contrapesos para proteger la libertad. Y para que todo este sistema funcione, para que esos poderes no abusen, se necesita algo más. Un debate público, abierto, fuerte. Y el campeón de esa causa fue Voltaire. Él peleó no solo por el derecho a pensar libremente, sino por poder decir esas ideas en voz alta, criticando sin miedo a las instituciones más poderosas de su tiempo, como la Iglesia o el rey. Y finalmente Rousseau, él lleva la idea del poder del pueblo hasta sus últimas consecuencias. Para Rousseau, el que de verdad manda, el soberano, no es el rey ni el gobierno, sino el pueblo en su conjunto, lo que él llamaba la voluntad general. Su famosa frase, "el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado", era básicamente un llamado a la acción para romper esas cadenas. Todas estas ideas revolucionarias se concentraron en una obra monumental, la enciclopedia. Pero ojo, no era solo una colección de datos como Wikipedia. Era un arma. Al organizar todo el conocimiento humano y hacerlo accesible para más gente, Diderot y D'Alembert estaban desafiando el monopolio de la verdad que tenían la Iglesia y el Estado. Su lema lo dice todo: atrévete a saber, que era como decir, atrévete a pensar por ti mismo. Y aquí es donde la historia se pone curiosa, porque estas ideas no solo circulaban entre los que querían una revolución, no. Llegaron hasta los tronos de los reyes absolutistas, creando una mezcla súper extraña de poder tradicional y pensamiento moderno. A este fenómeno se le conoce como despotismo ilustrado. Y en esencia eran eso: reyes y reinas que leían a los filósofos y decían: oye, estas ideas de la Ilustración están buenas para modernizar mi reino, pero, eso sí, sin soltar ni un poquito de su poder absoluto. Esta tabla muestra la diferencia perfectamente. Se pasó del rey que decía, "el Estado soy yo", así, sin más, a un rey que se presentaba como el primer servidor del Estado. El objetivo ya no era solo decir que el poder venía de Dios, sino justificar ese poder para hacer al Estado más eficiente, más rico, más fuerte, a menudo a través de reformas inspiradas en la Ilustración. Y esta frase lo resume todo. Es el lema no oficial del despotismo ilustrado. Ellos creían que sabían qué era lo mejor para la gente, pero ni de chiste se les ocurría preguntarle su opinión. Las reformas venían de arriba hacia abajo, impuestas, sin ninguna participación del pueblo. Y los ejemplos prácticos nos muestran justo esta dualidad. Federico el Grande en Prusia, Catalina la Grande en Rusia,
todos se carteaban con los filósofos y aplicaban reformas. Pero seamos honestos, lo hacían por pragmatismo. Un Estado con mejor educación, leyes más claras y una economía más fuerte era un Estado más poderoso militarmente y más competitivo. Al final del día, el objetivo era fortalecer al Estado y su propio poder, no liberar al pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando estas ideas de libertad, derechos y soberanía se escapan de los palacios y de los libros y llegan a manos de la gente común? Pues el resultado es explosivo. La teoría estaba a punto de convertirse en una práctica muy real, a veces sangrienta, pero siempre transformadora. El primer gran experimento fue la Revolución Americana. Los colonos tomaron las ideas de Locke sobre derechos naturales y las usaron como justificación para su independencia. El lema era, no nos pueden poner impuestos si no tenemos voz en el gobierno. Y el resultado fue algo que el mundo nunca había visto. Una nación entera fundada en el principio de que el gobierno debe tener el permiso de la gente para gobernar. Y muy poquito después, en Francia, la cosa fue todavía más radical, más violenta. Impulsada por una crisis económica terrible y una desigualdad social brutal, la gente en Francia no solo se independizó de un rey lejano, lo derrocaron y proclamaron que la soberanía, el poder, ahora era de la nación, en su famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y fíjense, en ambas revoluciones el lenguaje es importantísimo. Una frase como «la soberanía reside esencialmente en la nación» es increíblemente poderosa. Y no salió de la nada. Si la analizamos con lupa, podemos rastrear su ADN ideológico directamente a uno de estos grandes eventos que acabamos de ver. La pista clave aquí está en las palabras exactas que se usan. Mientras que la Declaración de Estados Unidos habla mucho de derechos individuales, como la búsqueda de la felicidad, ese énfasis tan específico en la nación como la fuente única y original de todo poder, esa es la huella digital inconfundible de la Revolución Francesa. Nos lleva derechito a su declaración de 1789. Toda esta cadena de eventos, que va desde los libros de los filósofos hasta las guillotinas y las primeras constituciones, no es solo un cuento de historia. Es, literalmente, el cimiento sobre el que se construyó nuestro mundo político moderno. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Vemos cómo los libros de Montesquieu y Rousseau encienden una mecha que, unas décadas después, explota. Primero en América y luego en Francia, en dos revoluciones que van a definir el futuro del mundo occidental, y de hecho, de todo el planeta. Entonces, para resumir y que quede súper claro, no fue un solo evento, sino 3 revoluciones conectadas. Primero, la revolución intelectual, la de las ideas, que puso los planos sobre la mesa. Segundo, la revolución política en América, que construyó el primer modelo y demostró que sí se podía. Y tercero, la revolución social en Francia, que llevó esos ideales hasta sus últimas y más radicales consecuencias. Y esto nos lleva al final, con una pregunta para quedarnos pensando. La libertad de expresión, la igualdad de derechos, la idea de que el poder debe estar en manos del pueblo, estas no son ideas viejas y empolvadas. Son debates que siguen vivísimos y, en muchísimos lugares, son batallas que se siguen peleando todos los días. La pregunta es, ¿cuál de todas ellas resuena más fuerte en el mundo de hoy?